Un grueso asta de bandera de acero frente a un hospital está doblada en 2 puntos. No está rota sino torcida, como si algo la hubiera golpeado con una fuerza suficiente para deformar el metal. A su alrededor no queda nada, ni hospital, ni pueblo, ni árboles, solo ceniza gris y silencio durante kilómetros. 6 millas al sur la montaña sigue humeando. Pero las señales habían comenzado 6 días antes. Así empieza esta historia, con un paisaje donde la destrucción es tan total que no necesita explicación. Era enero de 1951, en el territorio de Papúa. Gigaturu, la sede administrativa del distrito, se encontraba a unas 6 millas al norte del monte Lamington. Sangara, la misión anglicana, estaba todavía más cerca del volcán. Ambos lugares quedaban directamente al norte del cráter. Y precisamente allí estaba la trampa geológica. 20.000 años antes, la ladera norte de Lamington había colapsado, dejando una abertura en forma de herradura en la pared del cráter de casi 1 milla de ancho. Aquella brecha se abría directamente hacia el norte. Eso significaba que cualquier cosa que saliera del volcán en el futuro ya tenía un camino preparado para lanzarse de lleno hacia las poblaciones. El 15 de enero aparecieron nuevos deslizamientos cerca de la cima, una fina columna de vapor y ligeros temblores. El 16, la columna ya era visible desde Gigaturu, y los platos vibraban sobre los estantes. El 17, la ceniza empezó a mezclarse con la columna, y los temblores llegaban cada 7 minutos. El 18, columnas de color gris oscuro se alzaban casi 5 millas en el cielo, y los observadores informaban de una nueva colina rocosa que crecía dentro del cráter, señal de que magma fresco estaba empujando hacia la superficie. El temblor no se detenía. El 19, rocas y fragmentos calientes cayeron sobre la misión Svita. Las paredes se agrietaron por las sacudidas, y un flujo de lodo descendió desde la montaña. Algunas familias comenzaron a marcharse por su cuenta. El 20 de enero, una columna negra con forma de coliflor ascendió hasta los 30.000 pies, con relámpagos en su interior. Después del anochecer, el cráter brillaba de color rojo, y el rugido del volcán era continuo. Todo indicaba que el peligro estaba creciendo. Aún así, la reacción oficial siguió siendo tranquilizadora. El comisionado del distrito envió un mensaje a Port Moresby. Con un tono sereno, no había razón para alarmarse, parecía más un espectáculo que una amenaza. El juez Phillips, la máxima autoridad colonial, voló desde Port Moresby, observó la erupción desde el aire, aterrizó y comparó lo que veía con la erupción de Rabaul de 1937, una erupción fuerte que luego se calmó. Con esa comparación en mente, decidió que no era necesaria una evacuación inmediata y regresó a la capital. La misión religiosa transmitió la misma sensación de calma. Un reverendo recorrió las aldeas cercanas a Sangara para tranquilizar a la gente. Dijo que ya había visto una erupción antes, que aquella había sido peor, y que aún así, nadie había muerto. La policía llevó un solo mensaje de pueblo en pueblo: manténganse tranquilos y esperen instrucciones. Durante 6 días, un magma espeso empujó hacia arriba bajo el suelo del cráter de Lamington. No estaba saliendo al exterior, estaba inflando la montaña desde dentro. Sin embargo, Tony Taylor, el único vulcanólogo gubernamental del territorio, permanecía en Rabaul, donde había pasado toda la semana. A pesar de los temblores en aumento de las columnas de ceniza y del domo magmático que seguía creciendo, nadie le envió una solicitud urgente. Ni una sola vez. No salió de Rabaul hasta la mañana siguiente a la erupción devastadora. Aquella ausencia no fue un detalle menor, fue una falla crítica en la cadena de respuesta. La mañana del domingo 21 de enero a las 10:40, la ladera norte cedió. Decenas de millones de toneladas de roca se precipitaron montaña abajo en una avalancha de escombros que recorrió unas 5 millas desde la cumbre. Al desprenderse la ladera, dejó al descubierto el magma presurizado que había debajo, como si se quitara la tapa de una olla a presión en plena ebullición. La primera liberación salió disparada hacia arriba. En solo 2 minutos, una columna negra en forma de hongo
Alcanzó casi los 50.000 pies más alto que el Everest. Un piloto de Qantas que volaba a 25 millas al noroeste, a 10.000 pies de altura, la vio elevarse por encima de él y seguir ascendiendo. Incluso tomó fotografías. Era una señal monstruosa imposible de ignorar. Pero la columna era demasiado densa para mantenerse suspendida y terminó colapsando. Cuando una columna volcánica de ese tamaño se derrumba, se expande a ras del suelo en forma de gas ceniza y roca pulverizada, abrazando el terreno, llenando los valles y descendiendo más rápido que cualquier persona corriendo. La antigua brecha en la pared norte del cráter canalizó la parte más densa de la corriente directamente hacia el norte. El flujo alcanzó Giga Turu a velocidades estimadas de entre 60 y 210 millas por hora, con una temperatura cercana a los 400 grados Fahrenheit al impactar. Era una temperatura comparable a la de un horno de cocina, suficiente para matar con una sola respiración, aunque no siempre bastante alta, como para incendiar el algodón al primer contacto. Ese detalle explicaría después por qué algunas personas murieron al instante y otras lograron sobrevivir por muy poco. La corriente arrasó casi 90 millas cuadradas de selva tropical, una superficie mayor que Washington, D.C. Todos los árboles fueron derribados, todos los troncos quedaron desnudos. Visto desde el aire, el patrón de destrucción parecía el diagrama exacto del recorrido del flujo. Se abría desde la brecha, rodeaba las crestas y se precipitaba por los valles. Giga Turu dejó de existir. Solo una casa quedó en pie. El resto se redujo a losas de hormigón cubiertas de ceniza gris. El hospital del distrito desapareció. El asta de acero del inicio de esta historia, la que estaba doblada en 2 lugares, se alzaba en su entrada. Los remolinos dentro de la corriente fueron lo bastante poderosos para torcer el acero 2 veces, pero no para arrancarlo del suelo. La escuela administrativa se convirtió en una fosa común. En las carreteras que salían del pueblo, cientos de cuerpos yacían sobre la ceniza. Eran personas que habían intentado huir en el último instante. Margaret Debra, la directora de la escuela, fue hallada con el bebé del reverendo en brazos. Ese bebé era hijo del mismo reverendo que había recorrido las aldeas, diciendo a la gente que mantuviera la calma. El reverendo sobrevivió a los primeros segundos del desastre. Los rescatistas lo encontraron horas después en el camino, gravemente quemado. Había intentado regresar con su familia. Murió a la mañana siguiente en una estación de campaña a las 2:58. Su esposa y sus 4 hijos ya estaban muertos. Cecil Cowley, el comisionado del distrito, el mismo hombre que había enviado el mensaje tranquilizador a Port Moresby el 18 de enero, fue encontrado dentro de su Land Rover junto a su hijo adolescente Earl, como si ambos hubieran intentado escapar en el último segundo. En cambio, su esposa y su hija Pamela habían abandonado Giga Turu la noche anterior y se encontraban apenas más allá del borde de la destrucción total. Pamela recordaría más tarde cómo la nube negra de ceniza sobrecalentada avanzó hacia ellas y se detuvo a unos 100 metros. Cerca del río Ambogo, un hombre oroquiva fue alcanzado en el borde de la corriente. Se sumergió bajo el agua. La nube pasó por encima. Cuando salió a respirar el aire, le quemó la garganta. Volvió a hundirse. Salía, se quemaba, volvía a sumergirse. Y sobrevivió. 2 mujeres arrastradas al mismo río no tuvieron la misma suerte. Sus quemaduras eran demasiado graves. El agua, al menos durante unos segundos, podía actuar como un escudo térmico. La tragedia también dejó al descubierto una ley brutal del terreno. Los valles, que por instinto parecen la ruta natural de escape, conducen precisamente la parte más densa y mortífera de la corriente. En cambio, las crestas, incluso a solo unos cientos de metros, podían reducir su fuerza de forma drástica. En la misión ECUMVA, situada detrás de una línea de crestas, sobrevivieron la hermana enfermera, el reverendo y el maestro. La corriente alcanzó el borde del recinto y allí murió. A un lado quedaba hierba verde, al otro, ceniza gris todavía humeante. Ese mismo día, 40 personas con quemaduras graves llegaron tambaleándose desde la periferia. 18 habían muerto antes de la mañana siguiente. El número confirmado de fallecidos fue de 2.900,
42, 2000. 907 papúes y 35 europeos. Las aldeas Oroquiva estaban más cerca del cráter y tenían menos caminos de salida. Entre los Oroquiva de Sangara, la tasa estimada de mortalidad alcanzó el 94%. Al cuarto día, la identificación de los cuerpos empezaba a colapsar bajo el calor tropical. Se cavaron más de 500 zanjas funerarias, y la mayoría de los muertos fueron enterrados donde habían caído. Los 35 europeos fueron exhumados más tarde y reinhumados en un cementerio memorial en Popondeta. No existió un reentierro equivalente para los miles de papúes. Después de la catástrofe, la sede colonial fue trasladada a Popondeta, pero la gente regresó de todos modos porque la tierra seguía siendo demasiado fértil para abandonarla. En 1951, entre 4 y 5 mil personas vivían en la zona de riesgo directo. Hoy el distrito en su conjunto supera los 100,000 habitantes, y unas 40,000 personas viven dentro de esa misma zona de peligro. En 1970 se instaló un sismógrafo en Lamington, pero la vigilancia del volcán no se mantuvo de manera constante. Actualmente ya no hay instrumentos en la montaña. Papúa Nueva Guinea no puede monitorear todos sus volcanes peligrosos al nivel que el riesgo exigiría. Y ahí está la advertencia final del relato. Si el magma vuelve a empujar bajo el fondo del cráter, las señales se verán familiares. Unos pocos días de humo, unos pocos días de temblores, y otra vez todo dependerá de que alguien sobre el terreno comprenda lo que realmente significan. La brecha sigue abierta hacia el norte. El suelo sigue siendo fértil. Y la ventana de advertencia todavía podría medirse en días.